Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 151. Batalla divina, parte 2. Debes entender que, como el primer tótem araña, he presenciado innumerables tótems araña, y muchos de ellos se llamaban Peter Parker, dijo la voz de Anansi, mientras algunos recuerdos de Peter se desvanecían gradualmente. Por eso me parece muy extraño que seas tan único. Y Peter se olvidó por completo de ese asunto. Sabía que lo había vivido, pero había olvidado la decisión que tomó. ¿Tu singularidad se debe a que conoces el futuro? Peter replicó inconscientemente. ¿No lo sabes? No, no puedo ver tus recuerdos. Solo puedo ver la historia. Todo volvió a la normalidad. Peter recordó que estaba allí para participar en un combate de boxeo clandestino. Sin embargo, no recordaba por qué. Pero como estaba allí, participó diligentemente y se fue con sus ganancias. Justo entonces, oyó el grito de auxilio de una mujer. Ese hombre es un ladrón. Detenedlo. Peter miró a la persona que corría hacia él. Parecía llevar una pistola. Miró a su alrededor, cogió una botella de cerveza de un cubo de basura y la lanzó. La puntería fue perfecta, y la botella golpeó la cabeza de la persona con la fuerza justa. ¿De verdad tenías que ayudarme así? La mujer se transformó en Anansi. Se acercó al ladrón inconsciente. ¿Tenías que acabar con este tipo? Para demostrar lo diferente que eres de los demás, Peter Parker, ¿eh? En ese momento, Peter recuperó la memoria. Amablemente, le ofreció una sugerencia. ¿Qué tal si te deshaces de la botella? El problema no era la botella. ¿Estarías dispuesto a no encontrar nada más para detener a este tipo y dejar que Ben Parker muriera como los demás Ben Parker en otros universos? En cuanto obtuviste tus poderes arácnidos, esta escena estaba destinada a suceder. Anansi lo pensó y de repente se rió. Al instante siguiente, Peter volvió a perder la memoria y se encontró en una comisaría porque la botella que lanzó le había roto la cabeza a alguien. Al final, el jurado lo absolvió. Pero mataste a un hombre. Murió por tu culpa. Nunca olvides que el poder que posees puede matar fácilmente a la gente. Los susurros de Anansi se fundieron gradualmente con el mundo. Peter volvió a sufrir un robo, igual que la última vez. Pero le temblaban las manos. Pensó en el ladrón que había matado accidentalmente. Así que decidió usar sus lanzatelarañas modificados para atraparlo. De repente, Peter apareció en la calle. No pudo detener a Knull. Knull fue consumido por las llamas, pero Peter solo pudo sujetar los huesos de Gwen. Tiró el traje de Spider-Man a un basurero. Anansi sonrió feliz, pero en un instante, Peter Parker corrió de vuelta, recogió el traje y se lo puso a toda prisa, porque un nuevo crimen había ocurrido afuera y alguien más necesitaba su ayuda. No soportaba ver morir a otra persona frente a él. Anansi soltó una maldición furiosa. Maldición. Empezó a escribir una nueva historia. La siguiente fue Cindy. Peter llegó demasiado tarde y el escorpión la mató. Después fue MJ, aplastada por un coche hasta quedar hecha una masa sangrienta. La siguiente fue Felicia, que murió en una base de Hydra. Una y otra vez, Peter Parker tiraba el traje. Pero una y otra vez, al presenciar otra vida a punto de perderse, Peter Parker actuaba, regresaba y se ponía el traje de nuevo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Anansi apareció frente a Pedro. Se quedó allí, como una persona normal, rogándole. ¿Puedes desear algo? ¿Quieres mujeres? Puedo conseguirte todas las chicas que has conocido. ¿Quieres ser el amo del mundo? Puedo darte mundo tras mundo. ¿Acaso quieres que me mate? Peter agarró a Anansi por el cuello. Estoy aquí. Pedro le rompió el cuello a Anansi y lo arrojó a un lado, pero no pasó nada. Pero podrías por favor no salir corriendo a salvar a alguien solo porque crees que se necesita a Spider-Man. Peter miró a Anansi con seriedad y negó con la cabeza. Nunca pensé que el mundo necesitara a Spider-Man. Anansi negó con la cabeza, impotente. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Para sentirme mejor? Porque sus muertes no serán mi responsabilidad. Hice lo mejor que pude. Anansi respiró hondo, pero de repente pensó en algo. Se rió, y los recuerdos de Peter se desvanecieron una vez más. Miró a su alrededor con la mirada perdida, descubriendo que tenía la pierna rota y que caminaba por la calle con un bastón. No muy lejos, los superhéroes luchaban, pero él era solo una persona común y corriente sin superpoderes. En ese caso, no debería interferir en la batalla de los superhéroes. Peter pensó para sí mismo, viendo a los Vengadores luchar contra su enemigo. El enemigo parecía haberse vuelto loco.
Magneto incluso mató a su propia hija para darle más poder al hombre absorbente. Pero Peter no podía involucrarse. No tenía superpoderes. Sí, sí. Un bastón golpeó la pierna del hombre absorbente. Thor, que había sido brutalmente golpeado, lo vio y gritó con urgencia. Atrás. Mortal. Peter no dijo nada. Simplemente levantó su bastón y golpeó de nuevo la pierna del hombre absorbente. Levantó a Mjolnir, destrozó todas las ilusiones y volvió a convertir todo en una plataforma normal. Solo quedó Anansi, sentado en un taburete de piedra, suspirando con impotencia. ¿Todo fue una ilusión? Mis ilusiones no pudieron hacerte perder la memoria. Solo recreaba y adaptaba historias. Pero es una pena. No puedo guiar los pensamientos del protagonista. Anansi volvió a suspirar. Por eso odio a los héroes. La Legión ni siquiera intenta reclutarlos. Eres como una piedra en una letrina. Maloliente y duro. O podrías matarme. Anansi rió. Bien, le hizo un gesto a Peter. Baja el martillo, tíralo a un lado y revoca tus poderes como Thor. Puedo matarte ahora mismo. Peter miró a Anansi, y ambos parecían estar en un punto muerto. Pero entonces, para sorpresa de Anansi, Peter ofreció una solución. Quizás podamos resolver este problema de otra manera. ¿Qué? Hagamos una apuesta y escribiremos esta apuesta como una historia. Anansi estaba intrigado. ¿Qué apostamos? Si gano, tú y tu legión jamás podrán entrar en este universo. Si pierdo, revocaré mis poderes como Thor. Peter miró a Anansi y le expuso su condición. Pero la apuesta debe cumplir uno de mis requisitos. Anansi cerró los ojos. Sabía que el actual Peter también poseía poderes divinos. Bien, ¿cuál es tu requisito? Comencemos la apuesta primero. Un momento después, ambos estaban sentados a una mesa de juego. Antes de que se revelaran las cartas, Peter finalmente expuso su petición. Exijo que el lugar de la apuesta sea en la Universidad del Este de mi línea de tiempo. Aunque confundido, Anansi situó la historia en el contexto solicitado. Y entonces, la historia es así. Dos hombres están jugando, y luego, Peter blandió el Mjolnir contra la cabeza de Anansi. Y el contrato de los dioses, en ese momento, quedó inválido, algo que escapaba por completo a la comprensión de Anansi. Fue derrotado por la lógica misma de la historia que él mismo creó. Los arrestaron porque en este país el juego es ilegal. Mjolnir golpeó al dios de las mentiras en la cabeza, enviándolo a volar una vez más. Capítulo 152. Batalla Divina, parte 3. Esta era la segunda vez que Peter engañaba a Anansi, y lo hizo volar. Esta vez, un aturdido Anansi no tuvo tiempo de recuperarse porque Peter inmediatamente le clavó el Mjolnir en el pecho, y luego le asestó un golpe tras otro, cada uno dirigido a la cabeza. Finalmente, Peter logró engañar a Anansi porque le explicó que esta supuesta apuesta era una historia. Una historia debe seguir la lógica y, naturalmente, puede ser manipulada por ella. Si fuera una mentira pura, Anansi habría tenido mucho más margen para escabullirse. 80. Otro golpe impactó en la cabeza de Anansi, dejándolo mareado y desorientado. Sin embargo, Anansi salió ileso, salvo por algunos rasguños leves. Se rió mientras Peter seguía golpeándolo una y otra vez, deteniendo cada golpe con la cara. Peter detuvo su ataque. Cubrió toda la ladera de la montaña donde Anansi había sido lanzado por un rayo. El Anansi al que había estado golpeando sin descanso desapareció gradualmente. El verdadero Anansi, que solo había descansado un par de minutos, estaba sentado a un lado, mirando a Peter. ¿No te cansas de golpearme con ese martillo inútil una y otra vez? Peter miró a Anansi y replicó. ¿Y tú? ¿No te parece aburrido usar ilusiones? Te encontraré siempre. Anansi rió, estirando las extremidades. Era evidente que ninguno de los dos podía vencer al otro. Anansi comprendió que el joven que tenía frente a él tenía la suficiente determinación como para que la batalla terminara con su propia partida. Sin embargo, aunque Anansi conocía el inevitable desenlace, eso no significaba que estuviera dispuesto a irse así como así. Aunque no pudiera matar a Peter Parker, quien empuñaba el Mjolnir, aún podía darle una lección. ¿Sabes? Comparados con los de nuestra especie, somos excepcionalmente excepcionales. Cuando te convertiste en el tótem araña, el poder que recibiste fue casi inimaginablemente fuerte, dijo Anansi con una sonrisa. Pero hay una diferencia. Eres humano. Y yo nací Dios. Se abalanzó sobre Peter. Peter blandió el Mjolnir para enfrentarlo de frente, pero golpeó otra ilusión.
Entonces, un hilo de telaraña le atrapó la espalda, y Anansi lo hizo girar varias veces en el aire antes de lanzarlo. Antes de que Peter pudiera reaccionar, Anansi se abalanzó sobre él y le inmovilizó la cara. Tú solo eres un hombre araña entre los mortales, pero yo soy el hombre araña entre los dioses. Los dos volvieron a surcar el cielo sobre Amer Falls y volaron hacia otra cordillera. El viejo ojo de halcón maldijo, sacó a Deadpool de debajo de los escombros de una casa y gritó. Tenemos que ayudar. ¿En serio? Está claro que no es una pelea en la que podamos meternos los dos, le dijo Deadpool, que había salido arrastrándose, a ojo de halcón. Tranquilo, Spider-Man nunca decepciona. Al fin y al cabo, todos se están lucrando con él, ¿no? ¿Quién destruiría su propiedad intelectual más rentable y al mismo tiempo la usaría como peón de alguien más, no? Eso no me importa. Solo me importa que un vengador esté siendo atacado. Gritó Ojo de Halcón, señalando el coche volador de los Cuatro Fantásticos, atado a la parte trasera del buggy araña. Originalmente, este coche estaba en manos de los hijos de la pandilla de Hulk. Tras derrotarlos, el viejo Ojo de Halcón lo recuperó. La razón era simple. Podía volar. Deadpool miró el coche volador, se quedó mirando un momento y luego se dio una palmada en el muslo. ¿Un coche volador? No digas más, yo conduzco. Viejo Sanders, solo tienes que disparar. Dispara todo lo que puedas. Apunta a matar de un solo tiro. Llevo 70 años vivo y nunca he fallado, dijo el viejo Ojo de Halcón, subiéndose al asiento del copiloto. Así que tener solo una hija definitivamente no fue mi culpa. Mientras hablaba, el viejo Ojo de Halcón vio a Ashley poniéndose el viejo uniforme de su abuelo, pero sin la máscara. Se quedó atónito y gritó. ¿Qué haces, mocosa? Para que el imbécil de mi padre no me menosprecie por el resto de mi vida. Ashley replicó mientras subía al coche volador, que ahora flotaba en el aire. Le dio una palmadita de Deadpool en el hombro. Señor, conduzca. Muy bien, tengo una frase que decir, por nuestros valientes corazones. Deadpool respiró hondo, condujo el coche volador hacia el cielo y gritó. Libertad. Pedro, sin embargo, no se sentía libre. Anansi había estado presionando su rostro contra el suelo, arrastrándolo por toda una montaña. Una zanja de 5 metros de profundidad se abrió en la ladera de la cordillera. Si Venom no hubiera reaccionado repentinamente y derribado a Anansi, Peter probablemente habría sido arrastrado por un rato más. Lanzó su martillo contra Anansi, liberando innumerables rayos para evitar que aparecieran ilusiones. Pero Anansi no intentó esquivar a Mjolnir desde lejos. Había estado junto a Peter todo el tiempo. En cuanto Mjolnir regresó, reveló su verdadero ser, disparó una telaraña desde sus muñecas, la clavó en el pecho de Peter, lo atrajo hacia sí y lo alejó de un puñetazo. ¿Qué eres ahora? No eres Thor. Eres Spider-Man. Anansi se frotó las manos. Sin mirar, extendió la mano hacia atrás, atrapó el martillo que Peter había invocado y lo estrelló contra el suelo. Luego, lanzó una telaraña desde su muñeca para clavar el Mjolnir en el suelo. Tienes que saber que estoy muy contento. Como mortal que ha engañado al dios de las mentiras 2 veces, no eres malo. También has encontrado algo que puede hacerme frente, pero no eres Thor. Y no todos los Thors pueden hacerme frente. El poder de un dios depende de la fuerza de su realidad. La única razón por la que puedes enfrentarte a mí es porque eres de la realidad más poderosa, el universo 616. Caminó hacia Peter, agarró un tentáculo que Venom había lanzado y arrancó un trozo de Venom. Tú ganas, chico. No puedo matarte, ni puedo traer este mundo al seno de la Legión, ni alterar tu vida. Al decir esto, Anansi levantó el puño. Pero te voy a mostrar lo mucho que puedes perder cuando traicionas a un dios. Peter intentó levantarse, pero Anansi lo derribó al suelo con un puñetazo. Cuando estaba a punto de lanzar un segundo puñetazo, sintió una flecha que volaba hacia él por detrás. Disparó con indiferencia una hebra de telaraña para interceptarla. Sin embargo, la flecha de Ojo de Halcón rozó la red y golpeó directamente a Anansi. No le causó daño, pero sí creó un destello de luz. Al blandir el puño, su cuerpo comenzó a encogerse infinitamente. Esa fue la última flecha de partículas Pym. La guardaba para Astra, dijo el viejo Ojo de Halcón, mirando a Peter caído. Tuviste suerte, chico. 2 capítulos seguidos, para que el protagonista no sea derrotado. Capítulo 153. Trueno de una miríada de rayos. En el momento en que Anansi se encogió, Peter, con la ayuda de Venom, se puso de pie. Rápidamente rompió las redes que Anansi había tendido y recogió a Mjolnir. ¿Cómo te sientes, chico?
El viejo ojo de halcón salió del coche y se acercó a Peter, que sostenía el martillo. Peter negó con la cabeza. Estoy bien, pero definitivamente no se ha ido para siempre. Volverá. Anansi tiene razón. Que haya encontrado la manera de contrarrestarlo no significa que pueda vencerlo. No soy Thor, y así no puedo ganar. Entonces, ¿qué hacemos? Peter intentaba idear un plan, pero entonces vieron a Anansi regresar, expandiéndose infinitamente desde el reino cuántico. Este suspiró al mirar al viejo ojo de halcón, y antes de que Peter pudiera reaccionar, lanzó una red desde su muñeca y la conectó con ojo de halcón. Al instante, los ojos de ojo de halcón se quedaron vacíos, aunque uno era protésico. Parecía estar viendo algo. Al darse cuenta, Deadpool volvió a la carga, Anansi lo derribó al suelo con un puñetazo y también cayó en un estado de aturdimiento. El siguiente fue Ashley, quien había sido el último en atacar. Los tres cayeron de un solo golpe. Son mucho más simples que tú. Cada uno de sus deseos es fácil de cumplir, y se perderán en él. Ni siquiera sé qué deseo concederte. El único mundo con el que estaría satisfecho es un mundo perfecto que ya no necesite superhéroes, un mundo que ni siquiera existe en universos sin superhéroes. Anansi dijo con un dejo de exasperación. Y si te mostrara un mundo perfecto como ese, solo probaría que todavía puedes sostener ese martillo. De principio a fin, las ilusiones o historias que Anansi creó para Peter buscaban hacerle perder la dignidad de empuñar el Mjolnir, pero parecía imposible. Peter miró a Anansi y, de repente, dijo algo. En realidad, este martillo no es difícil de coger. Para ti, tal vez sí. No, lo digo en serio. Las palabras de Peter hicieron que Anansi mirara a Mjolnir y preguntó con incredulidad. ¿Quieres decir, que cualquiera puede levantar este martillo? ¿Que está ahí tirado esperando a que lo tomen? Eso fue prácticamente todo. Cuando Peter agarró el Mjolnir, escuchó la llamada de Thor. Cualquiera que estuviera dispuesto a ser un héroe, dispuesto a proteger este mundo al borde de la destrucción, podría alzar el Mjolnir y convertirse en el nuevo Thor. Así, en los últimos momentos de su vida, Thor había relajado las condiciones. Pero durante 45 años, quienes habían intentado levantar el martillo eran todos abusadores o individuos codiciosos que se sobreestimaban. Los civiles oprimidos, los héroes silenciosos que habían perdido la esperanza. Nadie había pensado jamás que podría levantar el Mjolnir, sin saber que, mientras tuvieran el coraje de intentarlo, cualquiera podría. Y también me recordó cómo derrotarte. Anansi se quedó atónito y luego se echó a reír. ¿Qué tonterías dices? ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que puedes golpearme con ese martillo? Sí, ¿por qué no? Al mirar a Anansi, que estaba de pie no muy lejos, Peter respiró hondo. No decidió cargar hacia adelante, sino que estrelló con fuerza el Mjolnir contra el suelo. No estaba atacando el suelo. Estaba usando su poder como tótem del patriarca para desgarrar la realidad. Entonces, Venom se extendió desde el traje de la araña de hierro, agarró las extremidades de Anansi y lo arrastró hacia la grieta del multiverso. ¿Qué estás haciendo? Anansi resistió la atracción del simbionte y preguntó. Peter, mientras tanto, extendió el Mjolnir hacia la grieta espacial e hizo una pregunta. Estaba pensando, si hay un martillo que puede reducir sus requisitos lo suficiente para que un Spider-Man lo levante, ¿cuántos otros Spider-Man en el multiverso podrían levantar Mjolnir? ¿Quieres usar la red del destino para invocar a los tótems araña que levantaron el Mjolnir en el multiverso para que te ayuden? Rió Anansi con desdén. Idiota. Esa gente es escasa. ¿Qué puede hacer un puñado de rayos? ¿Un puñado? Ja, supongo que a los estudiantes de humanidades no se les dan bien las matemáticas. Peter agarró el Mjolnir con ambas manos, y Venom usó toda su fuerza para atraer a Anansi hacia sí. Al abrir la grieta, usó el poder divino del Mjolnir para resonar con todo el multiverso a través de la red del destino. Peter podía ver que ni Miguel ni Anansi usaban la red del destino para viajar por el multiverso. Solo él podía verla cuando viajaba. La diferencia radicaba en que solo un tótem araña podía resonar con la red del destino, y ahora buscaba a los hombres araña dignos del Mjolnir. ¿No sabes que incluso una fracción de un número incontable sigue siendo un número incontable? Al oír esto, el rostro de Anansi cambió. Miró con incredulidad el martillo, aún en el de la realidad. Comprendió que si este inmenso poder no lo golpeaba, no tendría a dónde ir y podría incluso destruir el planeta entero. Empezó a desgarrar al simbionte, pero Venom se aferraba a él precisamente para evitar que escapara o se convirtiera en una ilusión. ¿Cómo podría soltarlo? Anansi lanzó una telaraña a la montaña, pegándose a la cima para estabilizarse.
Y fue en ese momento. Ashley Barton se liberó del control de Anansi y mordió su red. No. Tras perder su ancla, Anansi fue jalado por Venom hacia el lado de Peter. Entonces, un golpe, que concentró el poder de todos los Spider-Tors del multiverso que habían respondido a la llamada de Peter, impactó en el rostro de Anansi. Esta era la tercera vez que recibía un puñetazo de la misma manera. Esta vez, el inmenso poder no hizo volar a Anansi. El rayo blanco puro impactó a Anansi y luego atravesó la atmósfera, dirigiéndose directamente al espacio profundo a una velocidad superior a la de la luz, disipándose en el cosmos. La piel ya oscura de Anansi humeaba. Cayó al suelo, con los ojos abiertos por la sorpresa. Peter suspiró, colocó el Mjolnir sobre él y se sentó, completamente exhausto, observando a Ashley intentar levantar el martillo sin éxito. ¿Cómo te despertaste? Soñé que era el amo de todo el páramo. Fue un sueño genial, salvo por una cosa. Mi inútil viejo también estaba vitoreando. Ashley miró a Ojo de Halcón, que yacía en el suelo teniendo un sueño placentero. Esas dos cosas, hacer que mi viejo se sienta orgulloso y que yo me convierta en el amo de todo el páramo, no pueden coexistir. Una historia no puede satisfacer dos sueños diametralmente opuestos, dijo Peter, mirando a Ashley. La única manera de resolver ese problema es encontrar uno nuevo. Al fin y al cabo, no puedes reemplazar a tu padre. Esa parte del Mjolnir no es algo que yo inventé. Es un escenario real. En ciertas situaciones, Odin y Thor pueden relajar los criterios de valía del Mjolnir. En el crossover de DCVS Marvel, cuando Superman devolvió el Mjolnir, Thor lo explicó así. Aunque creo que Superman podría haberlo levantado incluso sin las condiciones relajadas. Anansi es probablemente el enemigo al que más tiempo le he dedicado hasta ahora. Ha aparecido en 4 capítulos y aún no ha muerto, así que es bastante impresionante. Capítulo 154. Bajo la red. Después de un largo rato, Deadpool y el viejo Ojo de Halcón despertaron. El viejo Ojo de Halcón miró a su hija y a Peter, que yacía en el suelo, momentáneamente confundido por lo sucedido. Solo Deadpool, al despertar, suspiró con un deseo persistente. Oh, no. Soñé que era el superhéroe más grande, famoso tanto en casa como en el extranjero, incluso superando a Lobezno en las encuestas de popularidad. Pensé que dirías que te convertiste en la mayor estrella de cine. Deadpool se incorporó, miró a Peter, se levantó y le dio una palmadita en el trasero. No, ese es el sueño de Ryan Reynolds, ese perdedor. Solo alguien que no consigue hacer una película en nuestro universo y que sigue revolcándose en el fracaso de Linterna Verde soñaría así. No soy Ryan Reynolds. No necesito ser una estrella de cine. Dicho esto, Deadpool se quitó la máscara. Soy, sin duda, el hombre más sexy de Canadá. Ashley, al ver la cara de Deadpool, casi vomitó, mientras que Ojo de Halcón se echó a reír. Luego miró a Anansi, que estaba tostado por fuera, tierno por dentro y completamente inconsciente. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo? ¿Vas a mantenerlo inmovilizado con el martillo de Thor? No lo sé. El poder combinado de todas las arañas Thor del multiverso no podría matarlo. Este martillo por sí solo no lo logrará. Peter se encogió de hombros con impotencia. Puede que ese último movimiento no fuera multiversal, pero al menos iba más allá de la entidad única. En cualquier caso, el hecho de que un poder tan inmenso no hubiera matado a Anansi demostraba que era un oponente formidable, con una enorme reserva de salud. Ashley, que había estado observando todo el tiempo, preguntó. Muchos rayos volaron hacia el cielo. ¿A dónde fueron? No lo sé, respondió Peter con sinceridad. Supongo que simplemente seguí mi instinto y los envié a donde hicieran falta. Justo cuando dijo eso, Anansi despertó. Miró el martillo que le oprimía el pecho e intentó moverlo, pero no pudo. Debería haberle pedido al Fénix que se encargara de esto. No le teme a esta cosa. ¿El Fénix? Ojo de Halcón se sobresaltó al oír la palabra. ¿Tienen un Fénix? Por supuesto. La Legión Telaraña es mucho más poderosa de lo que crees, se rió Anansi. Eres, simplemente el más débil de los dioses de la telaraña. 3. Anansi se quedó en silencio. Se tumbó en el suelo, giró la cabeza y miró a Peter y a Deadpool, quienes le habían robado su frase. Permaneció en silencio. Deadpool simplemente se encogió de hombros. ¿Ves? Te lo dije. Siempre es esta frase. Estas organizaciones de villanos siempre la usan, enviando un esbirro tras otro para darle puntos de experiencia al protagonista. Peter se rascó la cabeza. Si no fuera el Fénix del universo principal de 616, el último ataque de Peter podría al menos haberla derrotado.
Pero el problema era que si los dioses de la telaraña eran de verdad dioses, probablemente había más de uno, y Peter no podía luchar contra todos. En ese momento, Anansi hizo algo inesperado. Empezó a recitar un verso rítmico. El día es oscuro, la noche profunda. Todo se arrastra hacia la tierra. Se pierde la justicia, el poder de los dioses se impone. El multiverso cae en las garras de la telaraña. Eso es. Eso es. Gritó de repente Deak Paul, alarmado, mientras Peter se quedaba sin palabras. ¿De verdad tenían estos tipos un juramento de los Lantern Corps? Mientras Anansi hablaba, hizo un gesto de arcada. Un anillo con una araña sellada en su interior apareció en su boca. Anansi sonrió y los dejó con sus últimas palabras. No te preocupes, patriarca. No enviaremos a los dioses de la telaraña de detenerte sin pensarlo. Cada vez que un tótem araña capaz de sacudir el universo cruza el multiverso, hace temblar la red de la vida y el destino, debilitando el sello que la red tiene sobre la diosa colmena. Eso si la red del destino te ha revelado quién es la diosa colmena. Con un destello, Anansi desapareció. El sentido arácnido de Peter volvió a la normalidad y tembló sin parar hasta que se calmó gradualmente. Solo entonces tuvo la certeza de que Anansi realmente se había ido. ¿No enviarán otros dioses telaraña? Eso solo significa que pueden enviar tótems araña del multiverso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Se quejó Peter para sus adentros. Ojo de Halcón, sin embargo, preguntó con preocupación. ¿Qué es esa diosa colmena de la que habla? Probablemente ella sea la razón por la que los dioses de la telaraña están reclutando. Es una diosa de nivel multiversal llamada Shatra. Peter explicó entonces quién era Shatra, fingiendo, por supuesto, que la red del destino se lo había dicho. Shatra era hija de Gea, la más poderosa de las 4 diosas antiguas. Gea quería que su hija creara un mapa celestial para toda la humanidad en el multiverso, y la solución de Shatra fue el Gran Nido, un modelo similar a una colmena donde cada alma humana pudiera crecer y evolucionar en soledad hasta finalmente fusionarse con la conciencia colmena del Gran Nido. Sin embargo, la hermana de Shatra, otra deidad llamada Nate, creó un mapa celestial superior llamado la Gran Red, que más tarde se convertiría en la Red de la Vida y el Destino. En esta red, las almas humanas no estaban confinadas a celdas individuales ni se fusionaban en una conciencia colectiva. En cambio, formaban una sinfonía de almas a través de los hilos de la red, cada una con su propia voluntad. Gea finalmente eligió la Gran Red de Nate. Shatra, furiosa por el caos provocado por el libre albedrío, decidió destruir la Gran Red y reemplazarla con su colmena para poner fin al caos causado por el libre albedrío. Por supuesto, fracasó, y su cuerpo quedó sellado bajo la red del destino, incapaz de escapar. Shatra era una villana muy desconocida, así que ¿por qué Peter la conocía? Porque su arco argumental siguió inmediatamente al evento del cómic Spider-Verse, tras la destrucción de la red del destino. Peter, tras terminar el evento, naturalmente buscó averiguar qué sucedió tras la destrucción de la red del destino, y así fue como se enteró de ella. ¿Un dios maligno multiversal? La voz de Ojo de Halcón cambió. ¿Qué pasaría si escapara del sello? Sin duda, reemplazaría la red del destino con su colmena, lo que reescribiría la realidad de todo el multiverso, y todos los humanos del multiverso perderían su libre albedrío. Pero tranquilos, la red del destino es actualmente inquebrantable, siempre y cuando esos supuestos dioses de la telaraña no anden sueltos por todas partes. Peter añadió una nota mental. O si alguien completa el ritual para destruir la red del destino. Paso 1. Encuentra al otro. Frota su sangre en la red del destino para que los tótems araña ya no sean albergados por seres vivos. En los cómics originales, el otro era su clon Kaine, pero ahora nadie lo había clonado. Paso 2. Encuentra a la novia. Deja que la sangre de la novia fluya por los hilos de la red del destino y ya no aparecerán arañas tótem aleatorias. La novia era Cindy, Seda, así que Peter la protegía con absoluta prioridad. Paso 3. El heredero. Esta era la araña más joven de todas las creaciones. Al completar los 2 primeros pasos, matar al heredero provocaría el colapso de la red del destino. El heredero era probablemente el templo araña más nuevo y recién nacido de todo el multiverso, y su origen era un tanto aleatorio. En la historia original, era el hijo de un Peter de otro universo. Mientras esos dioses de la telaraña no corrieran por todos lados e impidieran que el ritual sucediera, no habría ningún riesgo de que Shatra rompiera el sello. Probablemente. Un enorme agradecimiento a Anse Junio por el juramento del cuerpo de linternas. Shatra apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man Ball.
2, número 46, de 2002. Su primera aparición fue como una entidad que luchaba específicamente contra los tótems araña. Sin embargo, después del Spider-Verse, se transformó retroactivamente en una reina colmena multiversal, con el nombre en clave Avispa Araña. Capítulo 155. El renacimiento del páramo. Todo empezó con un relámpago que surgió de una nube oscura. No era un zombi, sino un dios del trueno. Para ser precisos, era Spider-Man, sosteniendo el Mjolnir, pero sin su máscara. Todos ya sabían que el Spider-Man muerto era Peter Parker, por lo que fue aún más impactante verlo reaparecer en este mundo. El viejo y decadente Barón Zemo observaba todo en silencio. Mucho había sucedido en los últimos días. Primero, Magneto había muerto, o eso decían algunos. En cualquier caso, el territorio de Magneto había cambiado de dueño. El viejo Ojo de Halcón, con su parche nigromántico de fijación en el ojo, anunció que se apoderaba de Hulklandia y del territorio de Magneto, declarándose el nuevo señor. En sus propias palabras, el medio oeste y el oeste de Estados Unidos volverían a estar bajo la protección de los Vengadores. ¿Cuántos Vengadores podrían haber? La respuesta, sorprendentemente, fue bastantes. Primero fueron Peter y Deadpool, quienes habían llegado para ayudar temporalmente. Su primer paso fue ayudar a Ojo de Halcón a lidiar con sus viejos enemigos, sus antiguos compañeros de los Thunderbolts. Estos eran los que habían traicionado a los Vengadores, lo que permitió a Cráneo Rojo obtener información interna de la base de los Vengadores. Entre ellos se encontraban Atlas, el mutante, la Capitana Marvel pirata, Piedra Lunar y el villano con nombre en clave Match X. Después de eso, sí que encontró a algunos veteranos dispuestos a salir del retiro, como el único ex Thunderbolt perdonable, Songbird. Su ex aprendiz Kate Bishop. La segunda viuda negra, Yelena Belova, que vivía en Florida. Forge, el superviviente de los X-Men. Y Biff Vision, la hija de Vision. Por supuesto, también estaba la hija del viejo Aukeye, la nueva Spider-Woman, Ashley Barton. La chica originalmente planeó ponerse el nombre en clave de Spider-Bitch, una decisión que nadie pudo descifrar. Logan decidió no salir de su retiro, pero se atrevió a mostrar sus garras a las personas que acudieron a su casa exigiendo dinero por protección, así que tal vez eso fue algo bueno. En cualquier caso, este equipo de los Vengadores del Crepúsculo ya se había formado. Por ahora, no planeaban ir al este a buscar problemas con Cráneo Rojo. En cambio, estaban concentrados en resolver los problemas en el oeste. En cuanto a Cráneo Rojo, no haría ningún movimiento hasta que el Mjolnir gigante que flotaba sobre su cabeza desapareciera. Gracias a esto, Peter y los demás pudieron arrasar este mundo con gran rapidez. Destruyó las antiguas instalaciones de investigación de Arma Décimo bajo las montañas rocosas. Dentro se encontraba un villano menor llamado Avalancha y un ejército de soldados de Hydra. Los Vengadores del Crepúsculo irrumpieron y rápidamente acabaron con los enemigos. Zemo, uno de los principales culpables que se había infiltrado en los Thunderbolts como Ciudadano V, recibió una lluvia de flechas de Ojo de Halcón. También encontraron una sorpresa inesperada. El suero del supersoldado que Hydra había investigado minuciosamente durante 45 años y finalmente logró replicar. En el universo 616, Hydra prácticamente podría producir en masa el material, finalmente solo quedaba una última cosa por hacer. Unos días después, en las afueras de Nueva Babilonia, antes Nueva York, Peter se topó con las ruinas del antiguo edificio Baxter. En el sótano, una vieja armadura Hulkbuster yacía aparcada. Y lo que es más importante, este lugar era la clave para comprender el futuro de este universo. Si el Illuminati universo tenía una máquina del tiempo apenas funcional, significaba que el señor fantástico y la mujer invisible habían muerto en una corriente temporal caótica. Si no, significaba que algún día regresarían. Pero Peter no estaba allí para eso. Él estaba allí por una sola cosa: el nulificador definitivo. El nulificador definitivo es un poderoso artefacto del universo Marvel que puede borrar un universo entero. Para ser más precisos, cualquier cosa a la que se dirija será borrada. Originalmente era la colección privada de Galactus, pero los Cuatro Fantásticos la robaron y la trajeron a la Tierra para usarla contra Galactus. Si pudiera conseguirlo, ya fuera para una futura invasión de Galactus o para que los Vengadores del Crepúsculo del Yermo se protegieran, tendrían una poderosa carta de triunfo. Después de todo, Peter ya sabía lo que había sucedido en este universo y se marcharía pronto. Tras su partida, tendrían que luchar solos contra innumerables villanos, así que necesitarían algún tipo de último recurso.
O quizás sí podría este universo convertirse en una base para la futura Alianza Araña. Peter murmuró para sí mismo mientras caminaba por el edificio Baxter. El páramo, especialmente la costa oeste, había sido alcanzado por las bombas nucleares de Cráneo Rojo, lo que resultó en cierto nivel de radiación nuclear. Pero este nivel de radiación no era letal. Los villanos que querían realizar el ritual de la red del destino y cazar herederos por todo el multiverso temían mucho la radiación nuclear. En otras palabras, construir una base aquí les protegería eficazmente de la invasión de los herederos. Desde la perspectiva de los dioses de la red, desconocían las debilidades específicas de los herederos. Simplemente los combatían con sus propias fuerzas. Entonces, construir una base aquí tenía sus ventajas. Los villanos eran débiles, la población era escasa, los lugareños no se negarían a reconstruir el área y podría resistir la invasión de los herederos. Extranjero detectado. Al ver al viejo robot Terbie, Peter suspiró. Reed y Sue no volverían en el tiempo para salvar este mundo. Gracias por todo lo que has hecho por mi universo. El viejo ojo de halcón abrazó a Peter y Wade por última vez. Tomó el anulador definitivo que Peter le entregó y preguntó: ¿De verdad no te vas a llevar ese martillo? Esa es la esperanza que el Thor de este universo te dejó. Cualquiera que esté dispuesto a asumir esa responsabilidad puede levantar el Mjolnir. Peter no tenía intención de llevarse a Mjolnir. Este universo probablemente lo necesitaba más. Además, el poder de Venom y el traje de Iron Spider le bastaban de sobra en el universo 616 actual. Es más, si realmente necesito este martillo algún día, no me impedirían usarlo, ¿verdad? Ojo de halcón rió con ganas. Puedes volver a visitarnos cuando quieras. Lo haré. Quizás algún día traiga a muchos amigos a este páramo, dijo Peter con una sonrisa, entregándole la última caja a Ojo de Halcón. Ah, por cierto, esto es para Ashley. Le resultará útil. Al ver a las dos figuras desaparecer en una grieta dimensional, Ojo de Halcón abrió la caja, confundido. Dentro había un lanzatelarañas y la fórmula del fluido de telaraña. ¿En qué lugar de este gran páramo encontrarías edificios lo suficientemente altos como para columpiarte? Al otro lado, Deadpool charlaba y reía con Peter. ¿Crees que la araña de ese anillo brillará de verdad? Con un destello de luz, los dos regresaron al edificio Baxter en el universo 616. Tan pronto como regresaron, los Vengadores completamente armados apuntaron sus armas a Deadpool. Deadpool. Entrega tus armas y entra en custodia inmediatamente. Deadpool miró a Peter. ¿Hablas en serio? Sí. Peter sacó unas esposas de la nada y se las puso. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Con solo mirarlo, aún quedan bastantes personas con vida en el yermo. El universo del yermo tendrá más contenido más adelante, pero no será una mazmorra para explorar. Se reconvertirá en un centro para los Spider-Man y un campo de refugiados para el multiverso. ¿Fue demasiado exagerado el presagio del último capítulo? Siento que a mucha gente no le gusta la ambientación ni la trama de los dioses de la red. Ahora es hora de volver al universo principal. Kraven y Vulture ya están programados. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 156. Un rostro familiar. Bajo la atenta mirada de los Vengadores, un Deadpool desarmado prosiguió su camino felizmente, aparentemente sin quejarse. Peter lo miró con curiosidad, se quitó el traje de Iron Spider y se lo entregó a Tony Stark. Con un traje completo de Iron Man para recopilar datos, los genios tendrían suficiente para mantenerse ocupados durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve ausente esta vez? Unas 5 horas. ¿Por qué? No, nada. Esta vez, Peter llevaba medio mes en otro universo, pero solo habían pasado 5 horas en el universo 616. Esto parecía indicar que el flujo del tiempo era diferente en los distintos universos, pero algo no encajaba. Pensó un momento, sintiéndose increíblemente exhausto, así que hizo que Venom se pusiera su traje y se despidió de los científicos de los Vengadores y de Reed. Estoy un poco cansado, así que voy a volver a casa. Oh, Peter. Reed, que estaba ocupado recibiendo datos, pareció darse cuenta de que Peter estaba a punto de irse. Honmi dijo que si alguna vez tienes tiempo, deberías pasarte por el edificio Baxter. Quiere darte las gracias. Lo recordaré. Tras ver a Peter irse, Tony volvió a concentrarse en los datos. Veamos, Peter dijo que los Vengadores y otros héroes de ese universo fueron aniquilados. ¿Cómo lo hicieron?
¿Zemo se infiltró en los Thunderbolts? ¿No estaba muerto Zemo? Parecía que necesitaba enviar un informe al capitán y a Nick Fury. Mientras tanto, mientras Peter se marchaba, su sentido arácnido se activó. Miró hacia un tejado cercano, donde Madame Web, Julia Carpenter, lo esperaba. Peter se acercó rápidamente. Sabía que esta adivinadora tenía algo que decirle, y menos mal, porque él también tenía muchas preguntas para ella. Me alegro de que los temblores en la red del destino se hayan calmado. Madame Web empezó con un acertijo, ignorando por completo el estado de agotamiento de Peter. Cualquier temblor en la red del destino debe evitarse hasta que llegue el día de la necesidad. ¿Qué día de necesidad? Peter se hartó de los acertijos y preguntó directamente lo que quería saber. ¿Qué son los guerreros de la red? ¿Se están reuniendo para luchar contra Shatra? Madame Web se quedó atónita por un momento y no supo qué decir. Después de un rato, preguntó. ¿Hay algo que no sepas? No sé qué es lo que no sé. Gritó Peter, exasperado. Por ejemplo, el día de necesidad que mencionaste es algo que desconozco por completo. El día de la necesidad es el 15 de enero de 2024. Ese día, la red del destino está destinada a colapsar. Pero que esto resulte en un nuevo comienzo o en un silencio eterno depende de los esfuerzos de los tótems araña. Peter guardó silencio un buen rato, completamente desconcertado por la información sorprendentemente precisa. Se rascó la cabeza y preguntó. ¿15 de enero de 2024, en nuestro universo? Por supuesto, en este universo. Así que, incluso si eliminamos los 3 meses restantes de este año, aún nos queda un año completo de 1924. Eso significa que tenemos 10 años antes de que la red del destino se derrumbe. Peter, mentalmente agotado por Anansi, finalmente respiró aliviado. Tenemos tiempo de sobra para resolver este problema. 10 años. Te sugiero que te prepares con anticipación. No puedes confiar en ninguno de los Vengadores para acabar con la red del destino. No pueden conectarse a ella. Solo puedes confiar en los demás tótems araña, incluso en la ambiciosa red de la vida y el destino. Madame Web explicó la verdad sobre los guerreros araña. Cuando la percepción de un tótem araña trascienda un solo universo, vislumbrará a Shatra. Todo tótem araña sabe que Shatra es un enemigo invencible. Entonces, decidieron reunir aliados y crear más superhombres araña a quienes llamaron guerreros web, para aumentar sus posibilidades de victoria contra Shatra. Peter se rascó la cabeza. Vale, ya entiendo. Me voy a casa a descansar. ¿Hay algo más? Vine a responder algunas de tus preguntas, nada más. Básicamente no resolvió su confusión, salvo decirle que Shatra se liberaría en 10 años. Peter se despidió con la mano y se balanceó hacia Keynes. Tierra, 51.821, la sede de los Warriors. Anansi, que ya estaba completamente negro y ahora emitía humo negro por la electrocución, regresó al panteón en el cuartel general del equipo. Como precio, una de las arañas separadas de carne había muerto. Estas cosas eran de un solo uso. Con una teletransportación, nuestra bestia de luz está casi en su límite. El rey Spider-Man del traje negro, también conocido como el dios de los simbiontes, se acercó y negó con la cabeza, mirando a la araña gigante en el gran capullo. La próxima vez, tendremos que buscar otro universo con un Carn y atrapar uno nuevo. ¿Qué tal el rayo multiuniversal? Estuvo bien. Casi muero, pero por suerte no lo hice. Anansi sonrió. No soy como el Thor de ese universo. Soy el dios de las historias. Mientras las historias no se desvanezcan y la gente recuerde el nombre de Anansi, puedo vivir para siempre, incluso sin seguidores. La única condición es que no se encuentre con el hechicero supremo o Shatra. Menos mal que no fuiste. De lo contrario, podría haber cortado la conexión de todos tus simbiontes contigo, y te habrían exiliado de tu propio universo. Tras decir esto a Nancy, el rey Spider-Man del traje negro guardó silencio un rato antes de emitir una voz hueca. Quizás eso fue lo mejor. Anansi no dijo nada más. Como el más estable de los guerreros de la red al no haber sido corrompido por un simbionte, la fuerza Fénix ni el virus araña, tenía que pensar qué hacer a continuación. En definitiva, los guerreros de la red no podían cruzar el multiverso sin más, ya que eso debilitaría la resistencia de la red del destino. Pero dada la personalidad del chico, no traería ese martillo a su propio universo. Entonces, la próxima vez que Peter Parker vaya a otros universos, su fuerza será aproximadamente la misma que la de hoy, o tal vez un poco más fuerte. ¿Qué pasa con la seguridad del heredero?
La barrera de realidad del universo 616 es temporalmente inquebrantable desde el exterior. Les resulta fácil salir, así que no hay necesidad de preocuparse por la invasión de otros multiversos. Después de que Anansi terminó de hablar, pensó detenidamente otra vez y finalmente decidió qué debería hacer el grupo a continuación. Busca a alguien que traiga algunos corns más. Además, debemos acelerar nuestras acciones. El heredero sin duda optará por formar sus propios guerreros de la red, o como sea que los llame. Cuando eso suceda, los dos equipos con ideologías diferentes se enfrentarán sin duda. Tenemos que apresurarnos y ampliar nuestras filas para competir con ellos por los miembros. Capítulo 157. Un buen día en Nueva York. Buenos días, Nueva York. La lotería de los muertos de ayer, me equivoqué de canal. Bajo el sol vespertino de Nueva York, la luz se reflejaba en las fachadas de cristal de los rascacielos y en el traje negro de Spider-Man. Había llegado la segunda semana de octubre, y todo parecía haberse calmado. Los acontecimientos apresurados de septiembre habían quedado atrás, y Peter por fin disfrutaba de un poco de paz. Sintió la presión del viento durante la caída libre y disparó una telaraña justo antes de tocar el suelo, elevándose en el aire. A lo lejos, un helicóptero del Daily Bugle rastreaba un robo reciente. El Daily Bugle está transmitiendo un informe en vivo. Un camión de transporte de seguridad de Oscorp ha sido secuestrado y la policía lo está persiguiendo. ¿Oscorp? ¿Por qué siempre es Oscorp? Peter dijo esto al llegar rápidamente a la 15 Avenida de Manhattan. Vio un camión pesado modificado que se dirigía a toda velocidad por la carretera. Varias personas estaban de pie sobre el techo del camión, usando una especie de herramienta cortante para cortar la parte superior y subirse. Un convoy de más de una docena de patrullas los perseguía de cerca. Buenos días, hombre araña. Buenos días a todos. Los transeúntes le gritaban, y Peter respondió de la misma manera antes de desplegar sus alas de telaraña y planear hacia el camión. Empezó pateando a un mercenario del camión, disparando simultáneamente una telaraña. El mercenario voló alto y aterrizó sano y salvo en la telaraña. Muere, hombre araña. ¿Qué pasa? ¿Hace mucho viento? Peter esquivó fácilmente una descarga de fusil de otro mercenario, enganchando el arma al techo del camión. Luego esquivó un puñetazo. Entonces deberías decirle a tu amigo que conduzca un poco más despacio. Arg. El mercenario Spider-Man se alejó del camión y gritó, pero Peter ya había disparado una telaraña para atraparlo. Luego saltó al camión por el agujero que habían cortado. En cuanto estuvo dentro, se desató una ráfaga de disparos. Después de que los mercenarios vaciaran sus cargadores, vieron que un escudo negro había bloqueado todos sus disparos, dejando a Spider-Man completamente ileso. Luego, extendió las manos y el simbionte se transformó instantáneamente en una biomasa masiva, aplastándolos a todos contra las paredes interiores del camión. Al retraerlo, todos quedaron firmemente pegados a las paredes. Lo siento, chicos, puede que su plan funcionara con el yo del mes pasado, pero el de este mes es nuevo. Peter se encogió de hombros y luego miró la cerradura electrónica de la caja que los terroristas intentaban abrir. Veamos qué buscan. Ah, ¿siguen con esto? Es la primera vez que ven una caja con pantalla y teclado, ¿eh? Una plataforma de combate aéreo individual de nueva generación, una aerotabla voladora. ¿Eso es lo que buscaban? Eso no es asunto tuyo, Spider-Man. Tienes razón, no lo es. Peter sonrió y se acercó al agujero, mostrando la cara. Así que recuerda decirle a la policía exactamente lo que estabas haciendo. Dicho esto, ante los gemidos de los terroristas, Spider-Man saltó del camión. Aún le quedaba una cosa por hacer. Detener el camión superpesado. Se dirigió al lado del conductor y golpeó la ventana. Hola. Bonjour. Al ver a Spider-Man golpeando la ventana, el conductor terrorista agarró el rifle que tenía a su lado, bajó la ventanilla, apuntó a Spider-Man y apretó el gatillo. Spider-Man lo esquivó y luego lanzó una telaraña para arrebatárselo. ¿Por qué no hablas? Eres tímido, amigo. Disculpa. Con el rifle en una mano, Peter usó la otra para agitar su celular, indicando que tenía una emergencia. ¿Me dejas atender esta llamada primero? Es importante. Disculpas. Te voy a matar. Peter revisó su teléfono, vio que era Harry quien llamaba y contestó. La voz de Harry sonaba claramente emocionada. Mi papá me acaba de enviar un mensaje diciendo que nuestra base secreta está terminada, Peter. Solo te estamos esperando, ¿por qué hace tanto viento por tu lado? Salgo a dar un paseo. ¿En un descapotable?
Espera, ¿no tienes carnet?, se dio cuenta Harry. ¿Te estás haciendo el Spider-Man? Sí, oye, amigo, gira el volante a la derecha. Peter arrojó el rifle al techo y lo dejó ahí, luego agarró el volante con la mano derecha para cambiar de carril, esquivando por poco un coche que iba delante. ¿Por qué no pueden evitar la hora punta cuando están robando? Simplemente tomen el metro. El conductor terrorista sacó torpemente una pistola de su cinturón y disparó varias veces contra Spider-Man. Pero, una vez más, Spider-Man la arrojó rápidamente por la ventana. Al oír el viento feroz y los disparos, Harry preguntó: ¿Te llamo luego? Pareces ocupado. No, está bien. Solo necesito encontrar una carretera con menos tráfico para detener este camión, dijo Peter, tirando del volante para girar a la derecha. El terrorista, al ver que Peter tenía las dos manos ocupadas, le lanzó un puñetazo en la cabeza, pero Peter lo esquivó fácilmente. El camino más adelante está despejado. Terminaré en un minuto. Tras decirle eso a Harry, Peter finalmente soltó el volante. Dio una voltereta hacia atrás y aterrizó a unos cuantos metros delante del camión. Al verlo, el terrorista pisó a fondo el acelerador, con la esperanza de atropellar a Peter con el camión de 100 toneladas. Finalmente, con ambas manos libres, Peter extendió la mano hacia el camión. Su brazo se expandió al instante, y la biomasa del simbionte envolvió toda la parte delantera del camión, obligándolo a detenerse. ¿Viene tu papá? Me temo que sí. Harry suspiró, con aire de disgusto. ¿Cuándo llegarás? Quizás menos de media hora. Si no ocurre nada más por el camino. Peter colgó el teléfono y usó una telaraña para arrancar la puerta del camión y colgar al conductor terrorista de un poste de luz. Los transeúntes que se habían dispersado buscando refugio emergieron de cada esquina, y finalmente llegaron los coches patrulla que los perseguían. El oficial a cargo seguía siendo el capitán George Stackey, un típico oficial del Departamento de Policía de Nueva York de bajo rango pero que se encargaba de todo el trabajo sucio. Gracias por la ayuda, Spider-Man. Realmente no podríamos haber detenido esto sin ti. No hay problema, capitán. Simplemente sentí que era hora de volver a ser tu amigable vecino Spider-Man. El capitán Stackey parecía un poco confundido. ¿Piensas tomarte unas vacaciones o algo así? Peter lanzó una telaraña hacia un edificio y saludó. Quizás algún día, capitán. Me voy. Capítulo 158. Adrián Toomes. En el primer piso de la Torre Oscorp, un ejecutivo de Oscorp vio a un hombre de mediana edad, calvo y con poca visión, sentado en una silla en el vestíbulo y frunció el ceño con desagrado. ¿Por qué sigue aquí? Dijo que insiste en ver al señor Osborn. Osborn no tiene tiempo para verlo. El ejecutivo frunció el ceño y se acercó al hombre calvo. Señor Adrián Toomes, la empresa ya le ha avisado, quiero ver a Norman Osborn. El hombre negó con la cabeza y se levantó de la silla. El ejecutivo estaba a punto de decir algo más cuando oyó la voz de Norman Osborn. ¿Cómo puede ser tan grosero con el doctor Toomes? Es un científico excepcional. Norman Osborn, vestido de traje, se dirigía al Centro de Investigación Emily Osborn, un proyecto construido por su hijo y Peter Parker. Le sorprendió ver a un conocido con quien tenía una mala relación. Norman sonrió y se acercó, abriendo los brazos como para abrazar a Adrián. ¿Cuánto tiempo sin verte, Adrián? Me robaste la tecnología. Usaste mi tecnología para robarme el proyecto. Adrián se levantó de golpe de la silla y se acercó furioso a Norman. Norman levantó la mano para detener al empleado que estaba a punto de acercarse corriendo, mirándolo con calma y manteniendo la sonrisa. ¿Sabes, Adrián? La plataforma de vuelo personal de Oscorp Technologies no ganó la licitación militar gracias a tu tecnología. Si bien ambas son plataformas de vuelo personal, el otro, el proyecto Falcon, ya demostró tener requisitos demasiado altos para el piloto y fue archivado. Tu propuesta era solo una mejora respecto a la generación anterior, que aún pedía a los pilotos volar con alas. La propuesta de Oscorp Technologies es completamente nueva. Pero yo desarrollé el sistema antigravedad. Presenté una patente. Norman asintió como si fuera algo natural. Admito que nuestras tecnologías tienen algunas similitudes en este aspecto, pero eso no basta para demostrar que Oscorp Technologies usó su tecnología. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo sobre que los conceptos de diseño de los sistemas antigravedad de ambos productos son? Hizo un círculo con la mano en el aire. Un caso de grandes mentes que piensan igual, ¿qué les parece? Podemos cerrar este acuerdo por $5 millones. $5 millones. Ladrón. Ladrón despreciable. Norman Osborn mantuvo la sonrisa.
Se acercó a Adrián y le susurró al oído. Sí, pero tu patético tallercito se arruinará con los honorarios legales antes de que ganes la demanda. 5 millones ya son mucho dinero para ti. Al oír estas palabras, Adrián se puso rojo de sangre. Atacó a Norman con el puño, profiriendo una retahíla de blasfemias. El personal y los guardias de seguridad acudieron rápidamente a contenerlo. Norman Osborn, que había recibido un par de golpes, se frotó la cara con indiferencia y salió de la empresa con una sonrisa. En cuanto a Adrián, fue reprimido por seguridad por causar disturbios y entregado a la policía. La policía de Nueva York tampoco fue indulgente, encerrándolo con el grupo de terroristas que acababan de atrapar hoy. En cuanto Adrián quedó encerrado, oyó a los hombres quejarse de que Spider-Man los había golpeado otra vez hoy. No prestó atención a nada de eso, seguía pensando en lo que había dicho Norman Osborn. Norman tenía razón. No podía hacerle nada. Incluso si ganaba la demanda de patentes, ¿qué importaba? Norman tenía fuertes conexiones con el gobierno estadounidense, e incluso si ganaba, su propuesta probablemente no sería adjudicada. La demanda también requeriría una enorme cantidad de tiempo y dinero, y podría perderlo todo incluso antes de ganar. Entonces, ¿debería aceptar la oferta de Norman? ¿Aceptar los 5 millones? Era cierto que con 5 millones podría pagar a sus empleados del laboratorio y aún le sobraría algo, pero no era ni de lejos suficiente para empezar un nuevo proyecto. ¿Qué debería hacer? Adrián dejó escapar un profundo suspiro. El mundo está lleno de bichos raros ahora. Antes era un mundo para nosotros, los mercenarios organizados. Incluso cuando se desplegaban fuerzas especiales, aún podíamos completar nuestro trabajo. Ahora, ese maldito Spider-Man puede detener un camión pesado con una sola mano, con una sola mano. Sí, esta es la era de los superhéroes y los supervillanos. Sin algún superpoder, ni siquiera puedes enfrentarte a los Vengadores, sin superpoderes. De repente, una idea le vino a la mente a Adrián, pero no dijo nada. Justo entonces, un capitán de policía aparentemente decente salió de la celda, observó a los encerrados, murmuró algunas palabras y abrió la puerta. ¿El doctor Adrián Toomes? El capitán abrió la puerta de la celda y lo sacó. Norman Osborn llamó personalmente a la policía de Nueva York y les dijo que acababan de tener un pequeño desacuerdo. Su hija vino a recogerlos. ¿Un pequeño desacuerdo? Si solo era un desacuerdo, ¿por qué tuve que ir a la comisaría? Adrián se burló para sus adentros de la insinceridad de Norman Osborn. Luego salió de la celda y vio a su hija esperando en la oficina del capitán. Lo siento mucho, Liz, Adrián suspiró, pero su hija, Liz, simplemente sonrió y dijo que estaba bien, y luego le dio las gracias al capitán, cuyo apellido era Stacky. Después de irse, Liz le dijo a Adrián que el capitán Stacky era el padre de su amiga y que él había sido quien la había notificado primero. Lo siento mucho, Liz. Bueno, como eres mi padre, tengo que aceptarlo. Además, lo hacías por el bien de nuestra familia. Tras ver a su hija, Adrián se guardó esa audaz idea en lo más profundo de su corazón. ¿Qué sentido tenía? Tengo una familia que cuidar. No hay necesidad de enfrentarse a Norman Osborn. Con este pensamiento, Adrián cambió de opinión repentinamente. 5 millones son 5 millones. Al final, la familia es más importante. Así que primero llamó a Oscorp Technologies y dejó un mensaje indicando que estaba dispuesto a aceptar el acuerdo. Al oír esto, Liz miró a su padre con cierta sorpresa. Pensé que aguantarías. Después de todo, has trabajado en ese proyecto toda mi vida. Quizás Norman tenía razón en una cosa. La idea de ponerle alas a la gente está pasada de moda. Adrián rodeó los hombros de su hija con el brazo y de repente recordó algo. ¿Cómo se llamaba ese chico del colegio del que me hablaste, el que te invitó al baile de bienvenida? Harold Lehman. Todos sus amigos lo llaman Harry. Si es un buen chico, quizás podrías llevarlo a casa a cenar algún día. Es una táctica común de los grandes capitalistas estadounidenses agotar a las pequeñas empresas tecnológicas y talleres con largos y costosos juicios para obligarlas a renunciar a sus patentes. En su día, la familia Morgan demandó a sus competidores por supuestamente copiar su tecnología de aire acondicionado, lo que llevó a su rival a retirar su apoyo a Nikola Tesla. Posteriormente, la familia Morgan apoyó el proyecto de aire acondicionado de Tesla. Capítulo 159. La base web, oficialmente llamado Centro de Investigación Emily Osborn, esta era en realidad la base secreta de Spider-Man y su equipo de apoyo profesional. Claro que aún necesitaba ser camuflada como laboratorio. Para cuando Peter llegó, Harry y Amadeus ya llevaban mucho tiempo esperando.
Hola chicos, lo siento por llegar tarde. La entrada del laboratorio tenía un nuevo sistema de reconocimiento de voz y palma. Tras pasar, Peter entró en un laboratorio con el sabor Osborn. ¿Qué significa eso? Bueno, según la última vez que Peter se infiltró en Osborn Tech con Felicia, las paredes, el techo y el suelo del laboratorio estaban hechos de polímeros hexagonales blancos, y de los huecos entre estos hexágonos emanaban luces blancas. Ese era el sabor Osborn. Independientemente de lo que se pudiera decir al respecto, definitivamente tenía un aire moderno y de alta tecnología. Esta es la estación de monitoreo de la contaminación atmosférica. Podemos usar drones para analizar la composición de la contaminación atmosférica en Nueva York. Allí están los dispositivos de monitoreo de la calidad del agua y el equipo de análisis de algas. A diferencia del matón de patentes Norman, la madre de Harry, Emily Lehman, era una científica centrada en la ecología y la seguridad ambiental. No era solo una científica que señalaba problemas. Era una científica que los resolvía. En vida, Osborn Tech lanzó un número considerable de proyectos de investigación sin fines de lucro. Tras su muerte, Osborn Tech cerró la mayoría de ellos, dejando solo una pequeña parte para apaciguar a ciertos grupos y mantener la imagen de la empresa. Pero por el comportamiento actual de Harry, era evidente que conocía a la perfección todos los proyectos de investigación de su madre. Sin duda, siempre había soñado con retomar los proyectos que ella dejó atrás. Mientras tanto, Amadeus estaba ocupado escribiendo código en una computadora. Mientras hablaba, Harry pareció darse cuenta de algo y se rascó la cabeza tímidamente. Lo olvidé. Este laboratorio es básicamente tuyo, nuestro. Oh, la nuestra. Tras ser amablemente interrumpido por Peter, Harry asintió. Nuestra base secreta, igual que la Batcueva de Batman, debería llamarse, ¿cómo? ¿Qué hay de la web? Dijo finalmente Amadeus. Las arañas viven en sus telarañas. Creo que deberíamos dejar pasar esa. Era un nombre bueno y apropiado, pero tras el reciente bautismo de la red de dioses en el universo de Wasteland y la sensación de pasar repentinamente de un cómic estadounidense normal a uno de poder creciente, a Peter no le interesaba el tema. La red era un buen nombre. Simplemente no le gustaba. Al ver que Peter lo había vetado, ambos lo miraron y le preguntaron en silencio si podía pensar en un nombre nuevo. Peter reflexionó un momento, y luego se dio cuenta de que a él tampoco se le ocurría un buen nombre. Además, era terrible poniendo nombres. Así que, al final, siguieron usando el nombre la web para referirse a su base. Entonces esta es la verdadera forma de la web. Mientras Harry decía esto, presionó un botón. Tras escanear a Peter, las 4 paredes comenzaron a separarse y a alejarse. Había espacios ocultos detrás de cada pared, y la iluminación también cambió del blanco extremadamente brillante del espacio original a una intensidad normal. Las mesas de laboratorio se retrajeron hasta el suelo y se instaló nuevo equipo. Lo más llamativo eran los 7 armarios del fondo, cada uno con capacidad para un traje, aunque, incluyendo a Venom, Peter solo tenía 4. Además de eso, había una variedad de equipos de alta tecnología, impresoras 3D, escáneres y demás. En resumen, no era muy diferente del laboratorio de los Vengadores. Y lo más importante, este lugar pertenecía solo a Peter. ¿Qué te parece? Quizás podríamos empezar por diseñarte trajes nuevos. ¿Como una armadura poderosa? ¿Camuflaje holográfico? ¿Qué te parece, Peter? Peter dudó. Siendo sincero, desde que se vinculó con Venom, no había considerado cambiar de traje. Venom ya era increíblemente versátil. Por ejemplo, tras asimilar uno de los trajes mejorados de Peter, incluso podía imitar sus diversas funciones de comunicación y conectarse a la red de los Vengadores, y el propio Venom no sabía cómo lo hacía. Además, el simbionte poseía habilidades miméticas. Aunque Venom no era especialmente bueno en eso, era muy bueno cambiando de ropa. Si Peter quería, Venom podía usar el clásico traje rojo y azul. Sin embargo, los nuevos trajes también podrían usarse para probar varios dispositivos nuevos, por lo que Peter pensó que podrían comenzar a desarrollarlos y luego integrarlos en Venom. También podemos diseñar y fabricar muchas herramientas, como drones y robots teledirigidos. Harry terminó y miró a Peter. ¿Qué quieres? Quiero una moto. ¿Una que pueda subir por las paredes? Harry se quedó confundido al instante. ¿Para qué necesitas eso? ¿Sabes qué pasa si el enemigo está en Central Park o en alguna otra zona abierta? La petición de Peter surgió de su experiencia. Su tiempo en el universo de Wasteland demostró que, al luchar en terreno llano, Spider-Man reducía su movilidad a la mitad.
La mayoría de los enemigos luchaban en un espacio bidimensional, pero él podía hacerlo en uno tridimensional. Si ambos estuvieran confinados en un plano, estaría en desventaja. Además, el Spider-Bug era demasiado voluminoso. Una motocicleta sería útil tanto en la naturaleza como en el corazón de Nueva York. También hubo un punto crucial. Las motos son simplemente geniales. Al oír esto, Harry asintió de inmediato. Tienes razón. Justo mientras hablaban, llamaron a la puerta. Peter revisó la cámara y vio que era Norman Osborn, seguido de un científico que le resultó familiar. Al abrir la puerta, miró a Harry, quien había guardado silencio absoluto y observaba el sistema. Parecía que la relación entre padre e hijo era tan tensa como siempre. Peter pensó esto al abrir la puerta. Norman estaba afuera, con su habitual sonrisa preocupada. Peter, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Osborn? Muchas gracias por salvar la carga de Osborn Tech hoy. Era un prototipo de Osborn Tech. Era muy importante para nosotros. Mientras hablaba, Norman se giró y le cedió el paso al científico que estaba a su lado. Ah, olvidé presentarte. Para brindarte una mejor asistencia, he invitado específicamente a un científico confiable y profesional. Ven a conocer al Dr. Jonathan Drew. Capítulo 159. La base web, oficialmente llamado Centro de Investigación Emily Osborn, esta era en realidad la base secreta de Spider-Man y su equipo de apoyo profesional. Claro que aún necesitaba ser camuflada como laboratorio. Para cuando Peter llegó, Harry y Amadeus ya llevaban mucho tiempo esperando. Hola chicos, lo siento por llegar tarde. La entrada del laboratorio tenía un nuevo sistema de reconocimiento de voz y palma. Tras pasar, Peter entró en un laboratorio con el sabor Osborn. ¿Qué significa eso? Bueno, según la última vez que Peter se infiltró en Osborn Tech con Felicia, las paredes, el techo y el suelo del laboratorio estaban hechos de polímeros hexagonales blancos, y de los huecos entre estos hexágonos emanaban luces blancas. Ese era el sabor Osborn. Independientemente de lo que se pudiera decir al respecto, definitivamente tenía un aire moderno y de alta tecnología. Esta es la estación de monitoreo de la contaminación atmosférica. Podemos usar drones para analizar la composición de la contaminación atmosférica en Nueva York. Allí están los dispositivos de monitoreo de la calidad del agua y el equipo de análisis de algas. A diferencia del matón de patentes Norman, la madre de Harry, Emily Lehman, era una científica centrada en la ecología y la seguridad ambiental. No era solo una científica que señalaba problemas. Era una científica que los resolvía. En vida, Osborn Tech lanzó un número considerable de proyectos de investigación sin fines de lucro. Tras su muerte, Osborn Tech cerró la mayoría de ellos, dejando solo una pequeña parte para apaciguar a ciertos grupos y mantener la imagen de la empresa. Pero por el comportamiento actual de Harry, era evidente que conocía a la perfección todos los proyectos de investigación de su madre. Sin duda, siempre había soñado con retomar los proyectos que ella dejó atrás. Mientras tanto, Amadeus estaba ocupado escribiendo código en una computadora. Mientras hablaba, Harry pareció darse cuenta de algo y se rascó la cabeza tímidamente. Lo olvidé. Este laboratorio es básicamente tuyo, nuestro. Oh, la nuestra. Tras ser amablemente interrumpido por Peter, Harry asintió. Nuestra base secreta, igual que la Batcueva de Batman, debería llamarse, ¿cómo? ¿Qué hay de la web? Dijo finalmente Amadeus. Las arañas viven en sus telarañas. Creo que deberíamos dejar pasar esa. Era un nombre bueno y apropiado, pero tras el reciente bautismo de la red de dioses en el universo de Wasteland y la sensación de pasar repentinamente de un cómic estadounidense normal a uno de poder creciente, a Peter no le interesaba el tema. La red era un buen nombre. Simplemente no le gustaba. Al ver que Peter lo había vetado, ambos lo miraron y le preguntaron en silencio si podía pensar en un nombre nuevo. Peter reflexionó un momento, y luego se dio cuenta de que a él tampoco se le ocurría un buen nombre. Además, era terrible poniendo nombres. Así que, al final, siguieron usando el nombre la web para referirse a su base. Entonces esta es la verdadera forma de la web. Mientras Harry decía esto, presionó un botón. Tras escanear a Peter, las 4 paredes comenzaron a separarse y a alejarse. Había espacios ocultos detrás de cada pared, y la iluminación también cambió del blanco extremadamente brillante del espacio original a una intensidad normal. Las mesas de laboratorio se retrajeron hasta el suelo y se instaló nuevo equipo. Lo más llamativo eran los 7 armarios del fondo, cada uno con capacidad para un traje, aunque, incluyendo a Venom, Peter solo tenía 4.
Además de eso, había una variedad de equipos de alta tecnología, impresoras 3D, escáneres y demás. En resumen, no era muy diferente del laboratorio de los Vengadores. Y lo más importante, este lugar pertenecía solo a Peter. ¿Qué te parece? Quizás podríamos empezar por diseñarte trajes nuevos. Como una armadura poderosa. Camuflaje holográfico. ¿Qué te parece, Peter? Peter dudó. Siendo sincero, desde que se vinculó con Venom, no había considerado cambiar de traje. Venom ya era increíblemente versátil. Por ejemplo, tras asimilar uno de los trajes mejorados de Peter, incluso podía imitar sus diversas funciones de comunicación y conectarse a la red de los Vengadores, y el propio Venom no sabía cómo lo hacía. Además, el simbionte poseía habilidades miméticas. Aunque Venom no era especialmente bueno en eso, era muy bueno cambiando de ropa. Si Peter quería, Venom podía usar el clásico traje rojo y azul. Sin embargo, los nuevos trajes también podrían usarse para probar varios dispositivos nuevos, por lo que Peter pensó que podrían comenzar a desarrollarlos y luego integrarlos en Venom. También podemos diseñar y fabricar muchas herramientas, como drones y robots teledirigidos. Harry terminó y miró a Peter. ¿Qué quieres? Quiero una moto. ¿Una que pueda subir por las paredes? Harry se quedó confundido al instante. ¿Para qué necesitas eso? ¿Sabes qué pasa si el enemigo está en Central Park o en alguna otra zona abierta? La petición de Peter surgió de su experiencia. Su tiempo en el universo de Wasteland demostró que, al luchar en terreno llano, Spider-Man reducía su movilidad a la mitad. La mayoría de los enemigos luchaban en un espacio bidimensional, pero él podía hacerlo en uno tridimensional. Si ambos estuvieran confinados en un plano, estaría en desventaja. Además, el Spider-Bug era demasiado voluminoso. Una motocicleta sería útil tanto en la naturaleza como en el corazón de Nueva York. También hubo un punto crucial. Las motos son simplemente geniales. Al oír esto, Harry asintió de inmediato. Tienes razón. Justo mientras hablaban, llamaron a la puerta. Peter revisó la cámara y vio que era Norman Osborn, seguido de un científico que le resultó familiar. Al abrir la puerta, miró a Harry, quien había guardado silencio absoluto y observaba el sistema. Parecía que la relación entre padre e hijo era tan tensa como siempre. Peter pensó esto al abrir la puerta. Norman estaba afuera, con su habitual sonrisa preocupada. Peter, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Osborn? Muchas gracias por salvar la carga de Osborn Tech hoy. Era un prototipo de Osborn Tech. Era muy importante para nosotros. Mientras hablaba, Norman se giró y le cedió el paso al científico que estaba a su lado. Olvidé presentarte. Para brindarte una mejor asistencia, he invitado específicamente a un científico confiable y profesional. Ven a conocer al Dr. Jonathan Drew. Capítulo 160. Jonathan Drew. Peter conocía por primera vez al padre de Jessica, Jonathan Drew. Jonathan fue quien se hizo cargo del proyecto del supersoldado después del propio padre de Peter. Lo más cerca que Peter estuvo de saber de él fue cuando usó su autoridad para investigar el programa de supersoldados de Oscorp y vio el nombre de Jonathan, junto con su propuesta de usar genes de araña para tratar la ELA, aunque Peter no entendía qué tenían que ver las arañas con el tratamiento de la ELA. Por otro lado, dado que el Dr. Jonathan había propuesto esta idea, era probable que Jessica ya hubiera sido diagnosticada con ELA. Sin embargo, dada su condición actual, no parecía afectar su vida diaria. Es un placer conocerte, Peter Parker. Sinceramente, me sorprendió bastante cuando el señor Osborn me dijo que eras Spider-Man. Jonathan sonrió mientras le estrechaba la mano a Peter. Era un hombre de aspecto bastante joven, como mucho de unos 40 y tantos, con una espesa cabellera negra para ser un investigador. Al igual que Jessica, su padre, Jonathan, también era de ascendencia latina. Aunque la definición de latino era un concepto bastante misterioso, la apariencia de Jonathan Drew, con su piel caucásica, rasgos faciales ligeramente indígenas y ocasionales palabras en español, lo identificaba como latino. Peter estaba un poco desconcertado porque las palabras de Jonathan hacían parecer como si ya se conocieran de antes, pero Peter estaba seguro de que nunca se habían visto. Disculpe, ¿nos conocemos? Oh, no. Pero conocí a tus padres. Fui alumno de tu padre y su ayudante de laboratorio. Trabajamos juntos durante más de una década, hasta que dejó el proyecto Fuerza Salvaje, el que creó la araña genéticamente modificada. Jonathan reveló una conexión entre sus familias de la que Peter nunca había oído hablar, y Peter asintió, comprensivo.
Norman miró su reloj y le dedicó a Peter una sonrisa ligeramente disculpada. Lo siento, Peter, quería quedarme más tiempo, pero tengo una reunión muy importante, así que tengo que irme. Espera, tío Norman. Las palabras de Peter hicieron que Norman se detuviera y preguntó a cambio. Oh, espera, ¿me llamaste tío? Sí. Eres el padre de Harry, así que te llamo tío. ¿Hay algún problema con eso? No, nada en absoluto, claro que no. Norman sonrió felizmente. ¿Necesitas algo? ¿No quieres hablar un rato con Harry? Está muy involucrado en todo esto, tanto en la base como en el trabajo de su madre. Norman parecía querer decir algo, pero al final negó con la cabeza. No, no pasa nada. A Harry no le haría mucha gracia verme. Me voy ya, lo siento. Dicho esto, Norman salió del laboratorio y, tras un momento de silencio, Peter recordó de repente algo que no había preguntado. Olvidé preguntarle por qué esos terroristas querrían robar un planeador. La verdad es que lo tengo bastante claro, dijo Jonathan con una sonrisa, con un contenedor termostático en la mano izquierda. Su verdadero objetivo deberían haber sido los materiales radiactivos utilizados para crear las herramientas de modificación genética, pero se equivocaron de información y secuestraron el camión equivocado. Ah, puedo entrar ya. No hay problema, Dr. Jonathan. Peter condujo al Dr. Jonathan a la base del estado web. Una vez dentro, Harry miró a Jonathan y suspiró. No era por el Dr. Jonathan, sino porque las últimas palabras de Norman lo habían perturbado. Pero Harry no iba a demostrarlo ahora. Bien, chicos, no me hagan caso. El señor Norman me acaba de pedir que sea el director nominal de este centro de investigación. Después de todo, ambos son estudiantes de preparatoria. Y como fui yo quien modificó directamente la araña que mordió a Peter, estoy aquí para monitorear sus signos biológicos, y también, Jonathan dijo mientras se acercaba a una máquina y colocaba el recipiente termostático sobre ella. La máquina rápidamente lo metió dentro, y entonces se levantó un terrario completo, revelando 7 u 8 arañas del tamaño de la mitad de una palma, moviéndose en su interior. ¿7 u 8? Peter se quedó un poco sorprendido y se acercó al terrario, preguntando con incredulidad. ¿Son todos estos? Oh, no, solo son especímenes candidatos. Tuvimos que empezar de cero después de que el cristal de la sala de exposiciones se rompiera hace más de 6 meses. Estos son los resultados de nuestra investigación hasta ahora, pero tomará algún tiempo alcanzar el mismo nivel que la araña que te picó, Peter. Podría tardar 1 o 2 años más. Pedro entendió lo que Jonathan murmuró cuando dijo 1 año o 2. Está bien, a menos que sientas alguna molestia física, no tienes que preocuparte por mí, dijo Jonathan riendo, extendiendo las manos. Solo estaré aquí para estudiar a mis arañas. ¿Qué hay de Proyecto Fuerza Salvaje? ¿Oscorp abandonó el proyecto militar del supersoldado? El nuevo proyecto Fuerza Salvaje estará dirigido por mi colega, Kurt Connors, también alumno de tu padre. Él desarrollará un nuevo proyecto. Creo que podría ser más adecuado para ese tipo de investigación. Al ver la sonrisa de Jonathan, Peter no pudo evitar estremecerse. ¿Qué era eso? ¿El lagarto ya estaba investigando lagartos modificados genéticamente? Aunque Oscorp era una gran corporación, probablemente no se inyectaría un suero, ¿verdad? De todas formas, Peter añadió al lagarto a su lista de vigilancia, mientras que Harry lo llamó y le preguntó con tono desconcertado. ¿Cómo estás tan familiarizado con el nuevo científico? ¿Y si es un espía enviado por mi padre? No lo creo. Creo que el Dr. Jonathan es una buena persona. No puedes asumir que es una buena persona solo porque desarrolló la araña que te mordió. Eso simplemente significa que eres una buena persona. Peter decidió explicar. También fue alumno de mi padre. Ah, ya veo. Parecía que Harry por fin lo entendía. ¿Así que se conocían de antes? No exactamente, pero también es el padre de Jessica. ¿El padre de Jessica? Al oír esto, Harry se quedó atónito. Nunca imaginó que sus círculos sociales fueran tan reducidos y que, por casualidad, se encontrarían con alguien relacionado con ellos. De repente, se le ocurrió una pregunta. ¿Y si Jessica viene de visita? Es la directora de nuestro club de detectives. No creo que haya ningún problema, después de todo, Jessica ni siquiera sabe que su padre está investigando arañas genéticamente modificadas, y nunca le pidió ayuda, a pesar de que lleva tanto tiempo investigando a Spider-Man. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.